Ixtapaluca, ayer y hoy. Hola, buenos días amigos de Ixtapaluca ayer y hoy, amigos de Proyección TV, Comunicaciones. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Instituto Gnóstico. Hoy nos acompaña, queremos darle la bienvenida al profesor Gilberto Gama, mejor conocido como Gilberto El Pasitos. Buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Y también tenemos como invitado al joven Juan Hernández Ramos. Hola, mucho gusto, profesor. Un gusto acompañarlos aquí y compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. El programa pasado hablamos de la Ayotla Textil. Vamos a platicar de los pueblos originarios de Ixtapaluca. En este turno toca al pueblo de San Francisco. Bueno, me voy a retirar el cubrebocas para tener una mejor dicción. Lo vamos a guardar. San Francisco abarca muchos temas, mucha historia detrás de este bonito pueblo. Una hora no va a ser suficiente para abarcar todos los temas. Vamos a tratar dos temas en el día de hoy, que va a ser la ex hacienda de San Francisco y la danza de los huehues, relacionada a la huehuenchada. Bueno, San Francisco es reconocido por la lucha en defensa de sus tierras. Desde 1849 luchó ante la corte por la revisión y restitución de sus tierras. Acuautla aparece ya en los mapas de 1807. La hacienda de San Francisco Acuautla se formó como consecuencia de la gran propiedad de Chalco desde 1770 a 1870, dotada con 50 caballerías, es decir, 2.139 hectáreas. Se produjo aquí maíz, trigo, cebada y frijol. Contaba con un hato o porción mayor de 140 vacas, 1.200 cabras y 63 borregos, además de producir 300 barriles de pulque a finales del siglo XIX. En 1915, antes de la afectación por el justo reparto agrario, aún contaba con 1.800 hectáreas. Esta lucha tuvo en su momento a personajes de importante relevancia al lado de los campesinos. Su nombre era Julio López, también conocido como Julio López Chávez, pero bueno, ese tema amplio lo vamos a platicar en otra emisión de aquí del pueblo de San Francisco. Una de las causas de la Revolución Mexicana fue la mala política agraria desarrollada por el régimen de Porfirio Díaz. A pesar de que durante el porfiriato, Porfirio Díaz industrialmente fue un avance en las industrias importante. En cuanto a lo agrario, sí hubo, pues, digámosle así, injusticias para los campesinos, para la gente que trabajaba en el campo y no tenía ni un pedacito de tierra. Bueno, después de la muerte de Julio López llegó Zapata al oriente y sur del país. Él era un domador de caballos y las haciendas vecinas a su natal Anenecuilco, en Morelos, donde fue elegido como presidente del Consejo Agrario. Cabe recalcar que estuvo en el ejército y tenía licencia para trabajar como caballerizo en Ciudad de México, pero duró poco en ese empleo. La lucha de la Revolución Mexicana, fue encarnizada, sangrienta, dolorosa. Madero, presionado por el ejército y gente de dinero, no cumplió los puntos agrarios del Plan de San Luis y Zapata volvió a las armas. Después la traición de Huerta, el asesinato de los Madero y Pinosores, mucha historia en cuanto a la Revolución Mexicana. Luego Carranza, Villa y Zapata lo desconocieron a Huerta y se alzaron en armas. Y Zapata estuvo en la zona suroriente del país, sobre todo en Tenango, Ozumba, Amecameca y en el distrito de Chalco, incluyendo aquí Ixtapaluca. Se menciona que Zapata llegó a San Francisco en 1914, pero... Así es. De hecho, antes de comenzar con la breve historia de San Francisco Acuautla, como dices, de la hacienda,
cabe recalcar que tenemos que ponernos en contexto, ¿no? O sea, ubicar de dónde viene San Francisco, de dónde viene su gente, que es gente buena, muy trabajadora, los más gente trabajadora. Y es importante aquí recalcar que los primeros asentamientos poblacionales de Acuautla se dice que fueron los acolhuas. ¿Quiénes son los acolhuas? Tenemos que tener bien en claro que los acolhuas fueron del señorío de Texcoco, ajá, los cuales también habitaron en su momento Teotihuacán. Por eso las figurillas de barro que se encuentran en la zona tienen gran influencia de Teotihuacán. Ajá. Incluso en el Museo de Antropología e Historia, a piezas que se han encontrado aquí en Ixtapaluca, en este caso hablando de San Francisco, se les ha denominado como figuras teotihuacanas. Sí. Ajá. Ahora, la hacienda de San Francisco guarda un gran misticismo dentro de la zona oriente, como bien lo recalcabas. Se creó a base, a fundación de que el distrito de Chalco venía creciendo en abundancia, ¿no? Desde el Cerro del Marqués, Tláhuac, el sur de Iztapalapa, lo que llegaba a ser en ese entonces hasta Cuautla. Eso originó que se crearan varias casonas, ¿no? Dentro de esta gran hacienda, esta gran propiedad, lo cual dio origen a la hacienda, en este caso, de San Francisco. Ujú. Se dice que fue creada entre el año de 1770 y 1870, ujú, a lo cual yo recabé datos de que es la primera piedra, la construcción se comenzó en 1782, ajá, y se terminó de construir en 1864. Un dato que a mí me causó y me impresionó bastante es que se dice que durante su construcción se perdieron más de 15,000 vidas. Ese es un dato que sí es relevante, ¿no? Porque la construcción de una mera hacienda que haya costado tantas vidas nos pone a pensar en qué condiciones trabajaban, qué es lo que hacían, cuánto les pagaban, les daban de comer, todo ese tema. La hacienda de San Francisco en un principio nos preguntamos quién la mandó a construir, ¿no? Bueno, tenemos que saber también que al ser propiedad del distrito de Chalco, pertenecía a lo que eran los descendientes del Marqués de Garibaldi. Ajá, por eso la zona de Garibaldi, que se llama así porque él ahí tenía su casa principal. La hacienda de Jico en su momento Sí. fue como la casa de campo del Marqués de Garibaldi, su propiedad, vaya. Ajá. Oh, ya. Ajá. Después pasó a ser parte de sus descendientes y obviamente lo que pasa actualmente, ¿no? A lo mejor los hijos no aprovechan lo que tienen los padres y lo van vendiendo. Ajá. Pero como era una gran propiedad, la hacienda principal se puede decir que era la de Jico. Ajá. Y después de ahí se crearon las demás. De los descendientes del Marqués de Garibaldi, ellos fueron los que mandaron a construir la hacienda de Acuautla. Y por eso en Jico el cerro se le llama así, Cerro del Marqués. Exactamente. Ah, Ajá, ok. el Cerro del Jico, el Cerro del Marqués. Es un dato que la verdad me ha costado un poco de trabajo conseguirlos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí en Ixtapaluca los datos que se tienen se pasan de manera oral. Es lo que comentábamos hace un rato con el profesor. Los datos que cada uno de nosotros va recabando, incluso con nuestras familias, porque muchos se preguntarán mejor quién soy yo, ¿no? Muchos me toman como cronista de Ixtapaluca por ser descendiente de los Carreón. Como platicábamos anteriormente, mi bisabuelo Marcial Carreón Palma, mi tatarabuelo Marcial Carreón Leiva, primo de Mariano Miranda, de Zapatista de Coatepec, y también primo Coatepec. del general Genovevo de Lao. Ahora, comentabas que la Zapata llegó a San Francisco en 1914. Sí. Sí, de hecho sí llegó un 6 de agosto de 1914. Cuentan las crónicas de la época que algo curioso pasó. Se esperaba a Zapata desde las 12 del día. Sí. Ajá. Pero como anteriormente, y todos sabemos, Zapata era una persona muy astuta. Claro, Ajá. sí. Y él ya había tenido ciertos atentados contra su vida de parte de los gobernantes de ese entonces, porque como todos sabemos, él luchaba y peleaba y quería que la tierra se repartiera de una manera justa. Claro. Ajá. Él cuando llega aquí a San Francisco, él llega a repartir maíz, grano, bueno, todo alimento para los pobladores de aquí. Fue recibido, él cuando entró, primero llegó a las crónicas cuentan que primero llegó a Cuautla. De ahí pasó a Ozumba, después de ahí pasó a Chalco, por eso es que tardó. Se le esperaba, como te digo, desde las 12 del día. Incluso platican que los guajolotes que mataron ese día para recibirlo
Se enfrió el mole y tuvieron que volverlo a calentar porque como llegó hasta las 6 de la tarde, incluso se cuenta que el mole se quemó. Pero ese sabor ciertamente amargo le pareció muy, muy agradable. Aunque, como te digo, hay que ponernos bien en contexto, ¿no? Muchos pensamos y nos ponemos en cuenta en nuestra mente la extensión que tenía la hacienda de San Francisco. Así es. Era bastante, bastante grande, como tú lo comentabas. ¿Cuántas hectáreas eran? Pero esa porción de tierra no era principalmente de las haciendas. Eso es lo que a veces no entendemos o tenemos que buscar para comprenderlo. Si nosotros vivíamos en ese momento dentro de la hacienda de San Francisco, entonces las tierras que tú tenías, que yo tenía, que el profesor tenía, por automático pasaban a ser de la hacienda. De la hacienda. Ajá. Por eso a la gente le parecía injusto que mis tierras, yo mismo las trabajara, pero la ganancia no era para mí. Ajá, eso es lo que a la gente le parecía muy, muy injusto. Y eso fue lo que se dio durante el mandato de Porfirio De Díaz. Porfirio Ajá. Díaz. Aquí entra en acción un personaje muy relevante para la historia de México, Íñigo Noriega Lazo, un español que llega aquí a México y que adquiere varias haciendas debido a su gran amistad en ese entonces, primero con Lerdo de Tejada, porque mucho se dice que era amigo de Porfirio Díaz, pero fue primero amigo de Sebastián Lerdo de Tejada. Ajá. Y después, a base de Lerdo de Tejada, conoce a Porfirio Díaz, porque hay que recordar que cierto es que Porfirio Díaz se levantó en armas contra Benito Juárez, pero anteriormente Benito Juárez y Porfirio Díaz se puede decir que estuvieron del mismo bando. Ajá. Es ahí donde Íñigo Noriega conoce a Porfirio Díaz, hacen gran amistad, incluso patrocina o económicamente, como ahora lo hacen muchas empresas, las comicios electorales de ese entonces, y fue parte fundamental de que Porfirio Díaz se haya reelegido tantas y tantas y tantas veces. Sí. ¿Por qué? Porque Íñigo Noriega primero adquirió la hacienda de Valle de Chalco, Ajá. después la parte de Chalco, después a Río Frío, y así sucesivamente hasta obtener prácticamente toda la zona oriente. Como te digo, su territorio abarcaba de todo Tláhuac, era de Íñigo Noriega, el sur de Iztapalapa, todo Chalco, llegaba hasta Cuautla, Río Frío, Coatepec, San Francisco y Ixtapaluca, solamente la que tuvo un poco de autonomía en cierta parte fue la hacienda de Santa Bárbara, pero Santa estaba rodeada Bárbara. por la de Jesús María, o sea que prácticamente también era de él, Ujú. principalmente por el paso. Ahora, cuando pasa esto y él adquiere esta hacienda, estas tierras, pues a la gente le parece totalmente injusto. Como te digo, que mis tierras yo las trabajara, o nuestras tierras nosotros las trabajáramos, pero que la ganancia quedara para el hacendado, en este caso para Íñigo Noriega. Es correcto. Ajá. Eso fue lo que en la gran mayoría del país generó los movimientos armados que comenzaron con los movimientos de revolución. Aunque algo bien interesante que tú comentabas fue sobre Julio López Chávez, ¿no? Un personaje realmente enigmático dentro de la historia de Ixtapaluca, no solamente de San Francisco, sino de todo Ixtapaluca, pero que en su momento no se le ha dado la relevancia que realmente requiere. Ha sido muy infravalorado. ¿Por qué? Porque se le considera al movimiento armado y agrario de Julio Chávez, de Julio López Chávez, como el primero a nivel nacional. Cierto es que no tuvo tanta relevancia, fue muy corto, pero en ese momento nadie se levantaba en armas. Todos tenían miedo de levantarse en armas contra lo que estaba sucediendo. Y algo bien interesante, que nosotros pensamos y sabemos que Benito Juárez peleó a favor de los indígenas o del pueblo, ¿no? O eso es lo que nos han hecho creer. Pero fue justamente Benito Juárez quien ordenó que a Julio López Chávez fuera pasado por armas, que lo fusilaran. Sí. Son los contrastes de nuestra historia, ¿no? Lo mismo pasa con Porfirio Díaz, son personajes con claroscuros, de los cuales muchos piensan que fueron para la modernización, el progreso del país, pero también hay muchos más que piensan que fue en contraste, ¿no? Que fue totalmente esclavitud la que se vivió en la época del porfiriato. Lo mismo pasa con Íñigo Noriega. Mucha gente habla de él y dice que fue muy importante para el desarrollo y la prosperidad de la zona oriente, incluso de todo el país.
Pero también algo aquí muy importante es que hay mucha gente que piensa que fue totalmente una persona muy dura, ¿no? Con los nativos de ese entonces, con los terratenientes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar que él obtuvo tantas tierras, entonces nos preguntaremos por qué la gente vivía tan pobre, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que la hacienda de San Francisco tuvo mucha importancia dentro del desarrollo de Ixtapaluca. Ajá. Pero ¿qué es lo que se hacía ahí? Pues principalmente era el cultivo de maíz, frijol, incluso hasta trigo. Pero también, como al estar abarcado por ciertos ríos, como el Capulín, el Tecatsgüey o la Virgen, Jícaras o San Francisco, había un lago ahí. Aquí hay dos versiones, no sé si el profesor me pueda ayudar a apoyar. Hay dos versiones aquí porque se habla de que había un lago, muchos la hablan como natural, otros la hablan como artificial. Sería interesante ver qué es lo que opina la gente, ¿no? De eso. Pero muchos hablan que ese lago se encontraba hacia la parte de la Virgen y otros hablan que ese lago se encontraba hacia donde se encuentra ahora la parte del panteón. Ajá. No sé si usted nos puede apoyar de esa parte, si realmente en qué parte de usted sabe si el lago se llegaba a encontrar, porque incluso ahí se decía que se llegó a cultivar carpas, pero eso lo trataremos en un momento más. Vamos a un corte comercial rapidísimo. Ahorita regresamos a Ixtapaluca ayer y hoy. Gracias. ¿Te gusta charlar sobre el porvenir de tu localidad, estado o país? Política, economía, cultura general. Estos y más temas podrás escucharlos e interactuar en tu programa Ni Chairos ni Fifís. Con Isra, Toño, Luis, Eder. Te esperamos todos los miércoles en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Ni Chairos ni Fifís. Consultoría Profesional Calpulli. Tenemos para ti una amplia gama de servicios profesionales. Consultoría jurídica, contable y fiscal. Odontología. Medicina. Nutrición. Psicología. Por si fuera poco, en Farmacia Zula contamos con una gran variedad de medicamentos y productos farmacéuticos para que no te falte nada. Nos encontramos en calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, en Ixtapaluca, Estado de México. Los mejores especialistas en un solo lugar. Consultoría Profesional Calpulli. Actívate en Proyección TV. Conéctate, prepárate y disfruta un rato agradable bailando al estilo de Ultra Dance. Do it, baby, stick it, baby, move it, baby, lick it, baby, suck up on that, click into that pussy, got a hickey, baby. Te esperamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde para seguir los pasos de Connie Medrano. Ultra Dance en Proyección TV. Muchas gracias, amigos. Continuamos. Sí, profesor, ¿dónde estaría ubicado el lago? Pues según yo tengo entendido, por lo que me he informado, está en la parte por donde está el Tezcalgüey, o donde se apareció la Virgen de Guadalupe. Todos dicen el nombre, pero no dicen nada más Tezcalgüey, pero no es la Virgen de Guadalupe. Nada más que nosotros ya le aplicamos de la Virgen de Guadalupe de Tezcalgüey. Sí, nos comentaba una amiga que le gustaría que hiciéramos una investigación acerca del origen de la Virgen. También se va a hacer, pero le digo, es muy poco el tiempo que tenemos. Y me comentaba que en ese lago o laguna también iban a jugar, a bañarse, a nadar, que porque estaba amplia estaba grande. Lago o laguna. Bastante Sí. amplia. Pero entonces, ¿sería una laguna natural o...? Sí. Sí.
Sí, era natural. Principalmente alimentada por esos 3 ríos de los que hablábamos anteriormente. Ajá. Pero bueno, respecto a eso que hablas de la Virgen, mira, aquí tengo un dato que voy a darles brevemente. El santuario de la Virgen se supone, o lo que se cuenta, que fue la historia comenzó en 1948. Ujú. Aquí encontramos nosotros que fue un 2 de febrero, encontrado por un, en ese entonces, niño adolescente de nombre Francisco Castillo Amaya. Ajá. Que él era encargado de darle de comer a los trabajadores de ese entonces de la hacienda. Se supone, o lo que cuenta la historia, que ese joven de nombre Francisco fue el que encontró o vio esa imagen de la Virgen, aunque también me he encontrado dentro de la investigación de San Francisco varias versiones más. Hay quienes hablan que dicen que no fue un niño, que fue un señor, incluso hay muchos dicen que fue una niña, fue una mujer, pero bueno, eso sería interesante también nosotros. Pues sí, sería muy importante, perdón, porque ahorita se me escapa el nombre, pero yo tengo dos nombres. Ujú. Yo tengo dos nombres, el que acaba de Francisco decir, Castillo Amaya. de Francisco Castillo Amaya, y tengo otro, pero ahorita se me escapó. Sí, Pero sí, se supone que fueron dos. Y bueno, lo comento porque tengo la fortuna de conocer a nieta de de Francisco Castillo. Francisco Castillo Amaya. Oye, ¿y esa persona le ha platicado a usted de lo que sucedió ese día? ¿O? Por desfortuna no, porque es muy, muy difícil de alguna manera entablar pláticas por los rumores que luego hay de que, ay, mira que no, mejor así, ojalá y la pueda yo localizar y le pueda yo pedir información. Y tenemos ya de alguna manera de esa forma algo más verídico, más directo. Sí. Inclusive poder invitarla Al Pues programa. sí, al igual. programa. Igual también, ojalá y sea posible. Voy a tratar de localizarla y de esa manera, pues adelante. Bueno, de ser posible, pues sería muy interesante platicar con esta persona. Sí, claro. Mira, aquí algo importante que me gustaría resaltar de la hacienda de San Francisco, como te platicaba yo hace un rato, ¿no? O sea, la verdad es que tratar el tema de San Francisco nos llevaría 2 o 3 programas, ¿no? ¿Por qué? Porque también sería hablar de las leyendas Sí, que no. allí habitan, ¿no? Que la gente nativa y los que han vivido o viven ahí en San Francisco, las leyendas de la gente que va viviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? El caso de la Virgen es una historia importante, ¿no? Una historia grande dentro de la comunidad. Incluso me parece, el profesor no me dejará mentir, que el 12 de diciembre también se hace una peregrinación Sí, hay a esa parte del peregrinaciones. santuario. Hay peregrinaciones. Y de hecho yo nunca he asistido ahí, pero sí he sabido de que se reúne bastante gente ese día y el 12 de diciembre a venerar la imagen de la Virgen. Sí, de hecho hay pues puede decirse peregrinación de ahí de la parroquia. Ujú. A las 11 de la noche hay una salida con la gente que guste acompañar hacia la capilla del Tezcalgüey. Y para llegar a las mañanitas y después de las mañanitas hacerle su misa. Ah, ok, entonces se congrega bastante. Sí, pero es cada año. Cada año es lo que se hace. Ujú. Ajá, bueno, mira, y dentro de las leyendas hay una leyenda en San Francisco que mucha gente que nos está viendo, que verá después de este programa, los conoce sobre el pueblo fantasma El de pueblo San Francisco, fantasma. ¿no? Pero aquí también, como te digo, he encontrado ciertas vertientes, porque hay unos que le llaman el pueblo fantasma de Coatepec, algunos el pueblo fantasma de San Francisco, pero como cualquiera de las cosas, o como sea, es una historia interesante. Lo que yo encontré es que cuenta la historia que allí habitaba mucha gente de dinero, en lo que habitaba ese pueblo. Este pueblo se supone que llevaba el nombre de Santa Cruz Matlaluca. Ajá. Ajá. Sí, Incluso su fiesta era el 3 de mayo, ¿no? sí. Pero estamos hablando de una población, a los datos que yo encontré, de 1719. Esos fueron los datos que yo encontré. Algo que me gustaría aquí recalcarles, que ese pueblo fue, se puede decir, destruido, avasallado por una epidemia. Ajá, esos son los datos que yo tengo. Y los cronistas de esa época dicen que la gente
decía que esa epidemia iba a regresar cada 100 años. Ahora, si nos vamos ahí a 1819, pues también se supone que hubo una epidemia por la hambruna, por todos los muertos que hubo durante la Guerra de Independencia. En 1919 también hubo una epidemia, incluso hay una parte de la historia que se le llama la hambruna de Carranza, que eso fue lo que ocasionó que los carrancistas llegaran a San Francisco y a Coatepec, incendiaran la hacienda, incendiaran la iglesia de Coatepec. Sí. Ajá. Y ahora en el 2019, pues nuevamente volvimos a vivir una epidemia, pero pues en ese entonces, bueno, ahora de manera mundial, ¿no? Y en base a lo que te acabo de comentar, para darle paso a lo que nos va a platicar el profesor, que también es muy interesante, la hacienda de San Francisco también fue incendiada, no solamente la iglesia de Coatepec, sino también fue saboteada, lo sabrá bien, por el ejército carrancista. Sí. ¿Por qué? Porque en esa época, como les comento, se vivió una época cruda que se le llamó la hambruna de Carranza. Es difícil, y entiendo que sea difícil quizá comprenderla en este momento, pero tenemos que imaginarnos tan solo lo que aconteció después de la guerra de revolución, después de los inicios de la revolución. Cómo quedó dividido el pueblo mexicano, cómo quedó quizá incomunicado. Si en ese entonces la gente se dedicaba a sembrar, a cosechar, a la crianza de animales, también había muchos saqueos, porque también había mucha gente que no tenía nada que comer. Claro. Es ahí donde se genera la hambruna de Carranza. Ajá. Pero en ese entonces, como se sabía que el pueblo de San Francisco y Coatepec eran netamente carrancistas por la presencia de Mariano Miranda, ellos llegaron a buscarlo, eso es lo que cuenta la historia. Pero al no encontrarlo, quemaron las provisiones que ahí había para dejar al pueblo sin alimento. Sin alimento. Lo que en este caso de manera verbal y oral mis ancestros, mis antepasados, en este caso mi bisabuelo, mi tatarabuelo nos contaron, fue que Mariano Miranda se encontraba en ese entonces oculto en la hacienda de Jesús María, no estaba en la hacienda de Coatepec ni de San ¿Por Francisco. qué? Porque ellos ya sabían, ¿no? Obviamente, como desde ahora hay gente que te pasa el chisme, ¿no? Como decimos, sabes que vienen por ti o vienen por ti y pues no te vas a quedar ahí a esperar. Uh-huh. Claro. Fue por eso que llegaron ellos, los carrancistas, a saquear y a quemar la iglesia de Coatepec. Ajá. Otra escena importante de la historia de la hacienda de San Francisco fue la presencia de los bandidos de Río Frío. Uh-huh. Porque hablamos de Río Frío, de los bandidos de Río Frío, pero ellos no eran de ahí, no eran de Río Frío, asaltaban ahí porque era el camino principal. Uh-huh. Para Exacto. llegar hacia la Ciudad de México. Exacto. Ajá. Y obviamente también tuvieron un cuartel en la hacienda de San Francisco, el profesor no me dejará mentir, es una parte de la historia que a lo mejor no muchos conocen, pero que no deja de ser interesante. Ujú. Uh-huh. También sería bueno que después tocáramos ese tema sobre los bandidos de Río Frío. Sí. Hay Pero, muchos temas. Ahora, la hacienda de Coatepec cobra gran relevancia durante la época porfirista, porque no solamente por la amistad que Íñigo Noriega tenía con Porfirio Díaz, sino por la gran producción que se generaba allí. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que era el paso prácticamente ferroviario a un costado para llegar a la Ciudad de México, entonces nos damos a la tarea de pensar y de investigar y saber también que la hacienda de San Francisco era pues un almacén de grano, trigo y su gran producción de pulque, ¿no? En ese entonces no lo podemos dejar de lado porque el pulque es algo muy tradicional de Coatepec y de San Francisco. Ancestral. Ajá. Ajá. También se habla que incluso llegó a haber vías férreas de ferrocarril que daban de San Francisco y se unían con las de Río Frío. No sé si el profesor tenga algún dato. No, de eso sí, no. De eso, pero de hecho no se ha encontrado nada. O sea, la verdad no se ha encontrado, pero hay quienes dicen que sí. Y aquí me gustaría comentarles algo muy interesante que yo encontré en el acervo histórico de Ixtapaluca, porque para la gente que no conozca o que no sepa, nosotros tenemos un acervo histórico aquí en Ixtapaluca. Se encuentra en San Buenaventura. No tengo ahorita el teléfono, pero para la siguiente ocasión se los voy a traer. Es un archivo cultural de Ixtapaluca y ahí nos comenta una parte de la historia. Subiendo de San Francisco podemos llegar, como sabemos, al Monte Tlaloc.
Podemos llegar al Monte Tlaloc. Pues hay una versión de la historia que también nos dice que los españoles no llegaron por el Paso de Cortés, sino que Sí, no. llegaron por el Monte Tlaloc. Eso es lo que también Esa es, tengo. de hecho, es una versión que los nativos, la gente de ahí conoce. Y si nos ponemos a pensar, sería muy lógica. ¿Por qué? Porque si el paso comercial era por el Paso de Cortés, todos pensarían que vendrían por ahí. Sabemos que en ese entonces el emperador mexica ya sabía que se habían avistado barcos y gente de diferente raza en el puerto de Veracruz. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y ponemos en contexto que los españoles se unieron a los tlaxcaltecas en ese entonces para llegar a la antigua Tenochtitlan, pues los tlaxcaltecas que rendían tributo al pueblo mexica conocían perfectamente todos los caminos. Ajá. Y por eso ahí es donde esta parte de la historia nos dice que ellos no entraron por el Paso de Cortés, sino que llegaron por el Por Monte el Monte Tlaloc. Tlaloc. Incluso se habla que allá había vestigios más grandes, o sea, pirámides y construcciones más grandes, pero que después a la huida de los españoles también volvieron a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque como venían siendo seguidos por los mexicas, ellos pensarían que llegarían y se irían nuevamente por el Paso de Cortés, pero no. Como ellos ya conocían el paso por el Monte Tlaloc, fue que se fueron por ahí. Incluso ha habido nativos del pueblo de San Francisco de Río Frío de Coatepec que nos han hecho hincapié en que han encontrado ahí incluso yelmos españoles de ese entonces, pero pues me parece que eso será tema que tendremos que muy a nuestro pesar tratar en otra ocasión, porque el profesor también tiene algo muy, muy importante que compartirnos en esta ocasión. No, sí. Sí, ya por último, en el caso de la Revolución y de San Francisco, tus bisabuelos participaron. Muy activamente, de hecho, hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera. Pues un día como hoy, pero de 1913, al enterarse de que el presidente Francisco I. Madero había sido asesinado, porque como sabemos la versión oficial es que cuando fue trasladado a la prisión de Lecumberri fue atacado el carro en el que iba, pero pues sabemos que no. Cuando el presidente Francisco I. Madero es traicionado en Palacio Nacional, mi tatarabuelo Marcial Carrión Leiva pertenecía al 38 Regimiento de Chalco, de los que fueron en apoyo a la recuperación de Palacio Nacional. Ajá. Él estuvo ahí y a lo que la tradición oral cuenta de la familia es que al verse superado por el número de traidores de Huerta, Aureliano Blanquet, me parece que se llamaba el general que estaba al mando de Huerta, se tuvieron que rendir. De hecho, mi tatarabuelo estuvo preso en Lecumberri y cuentan que ellos escucharon cuando en la parte de atrás de Lecumberri asesinaron a Madero y a Pino Suárez. Cuentan que ellos escuchaban cómo gritaban que no los asesinaran, pero pues lamentablemente los asesinaron. Y sí, como platicas, ellos participaron dentro de la revolución muy activamente, porque el señor Mariano Miranda era primo de mi tatarabuelo y también era primo de Genovevo de Lao. Por eso, por esa parte, fueron comandantes del ejército zapatista. Incluso posteriormente en el grupo voy a publicar algunas fotografías de la familia que, muy a mi pesar, me pidió privacidad de no publicar quién me otorgó esas fotografías, de cuando Zapata llegó a Coatepec, de cuando Zapata llegó a San Francisco y de cuando Zapata llegó al pueblo de Tlapacoya. Incluso hay una historia que después les voy a compartir de cuando llegó también a Ayotla, a donde se encuentra hoy la panadería La Guadalupana. No sé si la conozco. De don Guillermo Cabrera, me parece que era el dueño. Ahí también ahí estuvo Zapata y tengo imágenes, fotografías que, como les digo, la gente me pidió privacidad. Y respetando eso, pero las vamos a publicar, se las vamos a compartir y a compartir esa parte de la historia. Y como te comento, un día como hoy, pero de 1913, zapatistas de Ixtapaluca, comandados por Mariano Miranda, por mi tatarabuelo Marcial Carón Leiva, por el señor Clemente Mecalco, también de Tlapacoya, se levantaron en armas para ir en contra de Victoriano Huerta. Incluso más tarde, hoy por la tarde, les voy a presentar una fotografía del momento en que se supone se levantan en armas y se dirigen a la Ciudad de México para levantarse en armas contra
Victoriano Huerta, ¿no? El dictador de ese entonces. Pues como vemos, amigos, es mucha la historia que en un ratito pues no podríamos contarla toda. También sabemos que Zapata se quedó una noche en el Rancho Guadalupe para su entrevista con Francisco Villa en Xochimilco. Pero bueno, es mucha historia. Vamos a un corte, vamos a regresar con una tradición de San Francisco, la huenhuenchada. Y el profesor Gilberto nos hablará de la danza de los huehues y el proyecto que tiene para rescatar esta bonita tradición. En un momentito regresamos. Entra al mundo biker y pasa un rato agradable en compañía de Rino y Víctor. Acompáñanos todos los jueves a las 4:30 de la tarde en Bikers Crew. Consorcio Jurídico, Fiscal y Contable Lex Lopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de derecho civil, familiar y penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a Lex Lopes y resuelve todas tus dudas. Soy el psicólogo Manuel Castillo y me gustaría ayudarte a mejorar tu salud mental y tu calidad de vida. Un espacio sobre psicología y neurociencias aplicadas. ¿Padeces ansiedad, depresión o estrés? Insomnio, autismo, Parkinson y muchos temas más serán tratados en tu programa Horizonte Sinapsic. Acompaña a nuestro psicólogo Emanuel Castillo todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí en Proyección TV. Gracias, amigos. Regresamos. Profesor Gilberto, primeramente, háblenos de la tradición de la huenhuenchada. ¿Qué era la huenhuenchada o qué es la huenhuenchada? Bueno, la huehuenchada pues es un festejo que se inició en el pueblo de San Francisco. Yo hasta ahorita tengo que aproximadamente tiene de antigüedad 85 años, pero no son concretos. Ese dato yo lo he estado sacando de acuerdo a la información que me han dado familiares de hoy en día de los que participaron de aquel entonces. Y dirás así que dentro de lo que se sabe o lo que yo tengo es de que el primero que se vistió de huehuenche fue Julio Sánchez Castro. Él fue el primerito. Pero ya después de ahí le siguieron dentro de ese festejo otros amigos muy conocidos del pueblo como son Fernando González Neri, bueno, ahí lo apodaban el médico. Estaban otros amigos como es bueno, muchos lo conocen como el Villa. Aquí es de puros apodos, ¿sí? Y él se llamaba Vicente. Son varios que de alguna manera a cada uno los he estado yo investigando. Tal pareciera que estoy haciendo yo la historia de los huehuenches o del festejo del pueblo, pero no es así. Yo estoy sacando nada más pequeñas reseñas de cada uno de los que iniciaron, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga una base relacionada a los huehuenches. Yo los atribuyo el nombre de personajes o leyendas del pueblo. Y para mí sería enormemente fabuloso y de gran satisfacción poder lograr llevar a cabo este proyecto que tengo de la danza de los huehues. ¿Por qué? Porque la danza de los huehues yo la estoy tomando como base
a todos los que participaron en la huehuenchada. Cada uno de ellos participando de diferente forma o personificaciones diferentes. Que hay uno que el diablo, que el médico, que el apache, y tienen unas anécdotas bonitas, que en su momento fueron un poquito especiales por la angustia y la forma en que se hicieron. Hoy en día pues ya uno se ríe o se reían de ellos, pero no. Ahorita aproximadamente tengo yo 30 personas. 30 personas y son todos, con todo respeto lo digo, ya fallecieron. Por eso hoy existe la huehuenchada. Perfecto. Nada más que ahora este proyecto que tengo es, de alguna manera, mediante esta danza que yo he atribuido el nombre de la danza de los huehues de San Francisco, es en base a esta tradición del pueblo, que también le llamo yo, es una tradición escondida. ¿Por qué? Porque pues me di a la tarea, perdón la vanidad, de hacer una investigación de cada uno de todos estos personajes o leyendas, y en base a ello, y con todo respeto, pues ellos ya no van a ser huehuenches, ya van a pasar a ser integrantes, personajes activos de la... Sí, de esta danza, y el único objetivo son 3. El primero es que esta danza, que se originó en base a ellos y que ellos pues no lo saben, pero para mí es muy emocionante poder rescatarlos a ellos mediante ahora esta danza, que es una danza, si lo queremos ver así, regional o folclórica. ¿Por qué? Porque es increíble que algunos familiares ya no tengan ni siquiera una foto de ellos, de sus familiares, de sus los abuelos, originales, sus por así abuelos. decirlo. Entonces yo digo, no. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a investigar, empezar a ver qué podía yo hacer. Y que todos estos personajes de alguna manera pues sigan trascendiendo. Que muy conocidos, por ejemplo, el médico, la leona, el Villa, el chaparrón, la muñeca, la viuda, y es muy importante. Claro, yo mediante esta danza, pues ellos no van a ser parte de la huehuenchada, van a ser como huehues, pero vamos a tener un vestuario especial, un vestuario especial en donde ellos ya no van a personificarse como eran, sino ahora de una forma diferente, de tal manera que ellos sigan trascendiendo como Claro. parte dirías así, de nuestro pueblo de San Francisco, ¿sí? Entonces, pues para ello yo me di a la tarea. Tengo personas que me están apoyando, tengo esa fortuna de conocer a el joven Isaí, que es director de la banda de los 13 de la banda, así se llama. También tiene su historia, ya ahí la tengo. Tengo también la fortuna del apoyo del profesor Eloy Hernández. Ajá. Es ingeniero, muy conocido, y pues él me está apoyando para que la música la tengamos en partitura. De otra manera también tengo ya contacto con el Instituto Nacional de las Bellas Artes, y aquí en Ixtapaluca con la directora de Casa de Cultura de Ixtapaluca. ¿Para qué el contacto con ellos? Pues para que de alguna manera, cuando nosotros ya lleguemos a presentar esta danza, que ahorita no se ha podido por la situación que estamos viviendo, bueno, en cuanto ya la podamos realizar, estén ellas presentes, estas autoridades, junto con el delegado de San Francisco, el comisariado del pueblo, que son los que yo veo como autoridades, para que den fe y legalidad de que estamos iniciando una danza,
pero es una danza autóctona, no le copiamos nada a nadie. ¿Por qué? La música, perdón, la vanidad, pues es una idea mía, la música yo la quería de esa forma, así se las decía yo a los músicos, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me hagas esto, pues es que no tiene ni pies ni cabeza, no, pero tú ahorita hazle esto, y aquí era así y así, y no, ahí estuve, y ahora sí ya. Y ya después conjuntar a todos los integrantes con su instrumento, empezar a hacer la música. Soy honesto, yo no sé mucho de música, pero pues aquí en esta cabecita que ya anda dando sus frutos, pues me tomé el atrevimiento de poder hacer esto. Entonces, esta danza, todo lo que conlleva es autóctona. Los pasos que vamos a llevar a cabo, pues son también pasos que de alguna manera yo no inventé, porque ya no hay nada de, ay, lo inventó, no, sino yo lo creé de tal manera que se nos facilitara para poder hacer esta danza, la danza de los huevos de San Francisco. Entonces, por ahí traigo yo un traje muestra. Ahorita nada más traigo una máscara, que esa máscara, diríase así, es caracterizada, no es así de que me la haya sacado de la manga, ni mucho menos, sino es una máscara que yo tomé gente del pueblo que le gusta la barba, ¿sí? Entonces, a todos ellos, bueno, los que me quisieron apoyar, les tomé algunas imágenes pidiéndoles que de esa manera me apoyaran para tener la caracterización de la máscara. ¿Lo podemos mostrar? Claro que sí, claro que sí. Entonces, la máscara está confeccionada en base a la caracterización de ahí de personas del pueblo. Hay varias personas. Esta sería la parte de delante. Esta es la parte de frente. Yo le puse el maguey como símbolo de San Francisco, ¿sí? Y en la parte de atrás, bueno, aquí ya está, luego es de San Francisco, y va el personaje o leyenda. Aquí tenemos a Salomón Hernández Hernández. Él todavía vive. Pero es uno de los iniciadores. ¿Qué edad tendrá señor? Ahorita, pues, a ver si le atino. Él es de 1937. Y según él me comentó que había iniciado en la huehuenchada él, cuando se inició este festejo, aproximadamente entre los 10 y 12 años. Entonces, de ahí es por eso que yo he estado tomando en relación a lo que me comentan en fechas, el tiempo aproximado de esta tradición de la huehuenchada del pueblo. Entonces aquí tenemos el señor Salomón Hernández Hernández, a él le dicen el sabio. El sabio. Eso es lo que no me quiso decir, porque, bueno, ¿y el sabio por qué? ¿O de qué se...? No. Pero no. Entonces, de esta manera, así tengo yo ahorita aproximadamente unas 28 cajas, ¿sí? Como verán, aquí tiene en la parte de abajo, que es de San Francisco Acuautla. Okay. San Francisco Acuautla. Me dirán, oiga, ¿y por qué la capa es de negro? Porque anteriormente a las personas se les sepultaba con ropa negra. Entonces por eso es que yo tomé el negro. Ahora, el color amarillo que tiene esta capa, ¿sí? Es porque dentro de nuestra religión católica el color amarillo tiene dos posturas. Yo ahorita nada más tomo una. La postura del color amarillo simboliza el amor de Dios hacia sus hijos. Ah, ok. Sí. Y es por ello que yo tomé el color amarillo para hacerle ese bies. Y la máscara
Bueno, la máscara, pues miren, aquí está. La barba, pues así, yo la hice un poquito más espectacular, pero de hecho, pues toda la gente del pueblo, bueno, no toda, sino gente ya grande, Este sería el tienen, exactamente. Sí, este es un tipo de sombrero que salió en 1897. Este sombrero fue traído a México por pues, los aristócratas de la de aquel época. entonces, pero eran mujeres y le ponían plumitas, le ponían aquí en la parte frontal, le ponían una cortinita de, ¿Cómo se llama ese tipo de sombrero, sabes? yo nada más ahorita lo conozco como sombrero zampayo. Ojo. Zampayo, pero lo trajeron, ya después esto lo empezaron a bajar De calidad. de calidad y lo empezaron a usar este tipo de sombreros, los que de alguna manera se iban a la raspa del maguey, que le llamamos los tlachiqueros, Ah, ok. ¿sí? Entonces, eh, lleva también, llevamos también un bastón, ese no lo pude traer, es un bastón de 1,25 de alto, pero yo aquí le llamo callao. Ese callao, también tiene un significado, no nada más les Simbología. puse ahí, este es un bastón y vamos a hacer esto, no. Ese es yo le llamo callao, ¿por qué? Porque las personas que van a personificar a todas estas leyendas, a estos personajes, ¿sí? Nosotros les vamos a prestar nuestro cuerpo Ah, a ellos, que van a trascender a nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ese callao también significa, dentro de las caracterizaciones de esta danza, significa el poder de Dios ante las adversidades. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, cuando Moisés tenía problemas con los egipcios, que su pueblo y todo eso, y Dios le dio un callao para afrontar sus situaciones, que él no sabía, nada más tenía que usarlo de la manera apropiada, correcto. ¿sí? Entonces yo por eso aquí también, dentro de esto, y como son viejitos, pues pongo yo ¿Por qué? Porque es el poder que tienen. Un ejemplo, supongamos que yo tengo aquí al médico. Entonces, el médico ahí en el pueblo es de familia grande, es una familia de las más grandes de ahí del pueblo, que son los González. Y pues él como el mayor de todos ellos, porque es una familia grande, pues él tiene el poder con ellos. No el poder de hacer y deshacer, sino el respeto que cada uno de sus familiares le va a tener. Así como está, por ejemplo, por ahí está otro, que se apellida Moncayo. Esto o también otra familia muy grande de ahí del pueblo. Hay muchas familias, la familia Higuera, ¿Cómo se apellidaron los los de los Castillo, camiones de San Francisco? ¿vale? ¿Cómo se apellidaron también los de los camiones de San Francisco? Sánchez. Los Sánchez, Sánchez también. sí. No, de los Sánchez también hay una familia muy grande, de los Ramírez. Ujú. Tengo la fortuna de conocer a varias personas de estas familias. Entonces, bueno, me gustaría hacer una muestra de cómo no lo vamos a poner, si me lo permite. Por favor. Bueno, aquí tiene el cierre, pero para más rápido. Y así. Si me permite los guantes. Los guantes son blancos porque de alguna manera se supone que lo blanco es la pureza. Entonces, si es la pureza, con pureza debemos de tomar el callao, que es La el fortaleza. significativo del poder de Dios. Entonces, haga de cuenta que aquí lo tengo y yo voy a estar aquí así. Esa es la postura que vamos a llevar constantemente
en esta danza. De Sí. la postura correcta. Exactamente. Esto, de alguna manera, igual, apenas creo que tuve suerte de ponerme también pantalón negro, que de alguna manera así siempre voy a andar de guayabera y de pantalón negro. Entonces ahorita apenas adopto, que lo único que le estoy pidiendo yo a mis compañeros que me apoyen con unos guantes blancos y el pantalón negro, así sea mujer o sea hombre. Esta danza la vamos a bailar hombres y mujeres. O sea, aquí no hay de que, híjole, es que, ¿qué cree que, pues, aquí a mi familia ya no hay quien le guste? Y si dentro de la familia hay una mujer que le guste esto de realizar algo cultural dentro del pueblo, pues adelante, también se le da la oportunidad. De hecho, ahorita ya somos como unos 20. Ya somos 20, pero de alguna manera eso es lo que nos está dando ahorita pauta. Esperemos en Dios que a lo mejor pues por ahí alguno del pueblo que diga, "Oh, pues a mí me gusta todo eso", Exactamente, adelante, sí. bien recibido. Entonces la gente que quiera puede llegar y comunicarse con usted, contactarse con usted y sumarse a esa tradición que usted está cultivando. Claro que sí, de alguna manera a mí en lo personal me hubiera fascinado que todos los personajes fueran, pues dirás así, que nos hubiera apoyado un familiar directo o ya sea hombre o mujer, pero pues no es así. Entonces lo que tenemos que hacer pues es en base a los que les guste esto, poder realizarlo y hacer que trascienda más todos estos tradición. personajes, esta tradición. De hecho, el pueblo tiene muchas tradiciones ya perdidas, pero una de ellas, por ejemplo, es el collage. Hoy lo realizan, pero no es como antes. También eso era muy bonito antes. Los niños y las niñas iban vestidas de blanco, hacían algo de como un pequeño sketch a las personas cuando le pedían ahora sí que el collage, pero pues ya se perdió, ya no hay quien lo haga. A mí me gustaría hacerlo, pero luego a veces no hay pues honestamente no hay el apoyo necesario. Entonces, para que algo salga en un lugar, necesita tener el apoyo, tanto económico como gente que de alguna manera le guste lo tradicional. Si no me equivoco, la fiesta patronal es el 4 de octubre. Exactamente. ¿Y usted se ha presentado durante alguna fiesta patronal o está en aras de...? Mire, ahí en el pueblo yo de alguna manera con mis compañeros también del pueblo, apoyamos en todos los recorridos que se hace de San Panchito. Un ejemplo, antes iniciaban a partir de más o menos como del 12-13 de agosto hasta el 4 de octubre. Sí, y ahorita por diversas situaciones han venido variando, pero más o menos es la fecha que se inicia los recorridos. Yo digo recorridos, novenario pues es cuando ya faltan 9 días, que es donde ya se hacen, dirás así, las misas son de diario, no es así de que no, pues nomás lo vamos a llevar, no. San Panchito sale de la parroquia a la casa o a la calle de donde se va a hacer la misa, ¿sí? Y pues ya los mayordomos, depende a cuál le toque de la mayordomía, llevan a la calle o casa donde se les solicitó. Entonces ahí se realiza la misa. Entonces de alguna manera usted me comentaba que si yo participaba. Pues yo participo en el sentido porque de alguna forma yo ahí en el pueblo formamos con muchos compañeros de ahí una comparsa de chinelos. Ajá. Que se llama Comparsa de Chinelos Señor de la Misericordia. Yo siempre digo que es de San Francisco, pero bueno, así lo dejamos. Y hemos tenido la fortuna que de los chinelos
no me lo crea, hemos ido a Oaxaca, hemos ido a Puebla, hemos ido hasta la capital de nuestro estado, hasta Toluca, hemos ido a Veracruz, lugares lejanos, y tengo la fortuna de decirlo, a ver si no me cortan el cuello, de que fuimos a un pueblo de Puebla, ahora sí que de Puebla, perdón el pleonasmo, donde nos tomaron fotos con el presidente municipal de y se me fue el nombre, Zempoala. De Zempoala. Zempoala, nos tomamos fotos con el presidente municipal, le agradó mucho lo que nosotros fuimos a presentar. Hizo un comentario que yo nomás lo volteé a ver. Dice, yo creo que allá en San Francisco, en su pueblo, los han de querer mucho a ustedes, ¿no? Lo volteé yo a ver, pues, diversas situaciones. Entonces, por desfortuna, pues el pueblo no sabe que esa comparsa es del pueblo. Sí, yo la dirijo, yo los conjunto, yo los organizo, yo los llevo. Por lo mismo que también es gente del pueblo, pues yo por eso le digo, comparsa Chinela, Señor de la Misericordia, de San Francisco a Cuautla. Pero eso nomás es un dicho, falta el apoyo. Exactamente. Falta el apoyo. Pero mire, afortunadamente, dentro de esto, en cada lugar donde llevan a San Panchito, pues nosotros estamos ahí presentes. Lo único que yo luego les pido a las personas, porque me dicen, oye, ¿y cuánto me va a cobrar? Digo, no, pero sí le voy a pedir un favor. Me puede ayudar para que de alguna manera contrate un transporte para traer todos los trajes aquí, porque las tengo ya en la casa de ustedes. Gracias. Entonces, de alguna manera, pues me facilitan para el transporte, ¿sí? Ya de ahí, de alguna forma, ocupo yo en todos esos recorridos en el 2018 y 2019, pues bailando chinelos en las misas que se realizan. De alguna manera, pues yo, el padre Juan Carlos, no sé si lo conozcan, me habla, a ver, ven, dice, invita a la gente. Digo, sí, padre, y yo ya voy. Ahí cuando me facilitan el micrófono, pues invito a la gente, porque en el 2018 tuve la fortuna de empezar a realizar el primer festejo patronal y cultural en honor a San Francisco de Asís. No. ¿Sí? Que yo, para mí, fue un exitazo, porque pues con el apoyo de gente del pueblo o algunas familias del pueblo, gente que me conoce, pues me apoyó y lo realizamos. En el 2019 volvimos a hacer otro festejo para San Panchito. Ahí ya tuve la fortuna de que me apoyara otras personas más, ya viendo los resultados que habían o que hubieron, pues yo ya los pasé a visitar y adelante, profe. No es mucho, pero ahí está mi apoyo. Y así lo he hecho. Ahorita en el 2020 pues no se pudo hacer nada. ¿Sí? Ahorita en el 21, pues sabe, primero Dios, yo ya me acerqué al padre, es nuevo ahí en el pueblo, ahorita está conociendo a todo el pueblo en cuanto a personalidades y todo eso. Entonces, pues yo ya me acerqué para ver de qué manera me podía él apoyar para poder hacer otra vez el festejo patronal y cultural. Y ya, así quedamos. Nada más que ahora él me dice, no quiero que lo hagas en el teatro. Digo, no, padre, no, me lo tienes que hacer aquí en la parroquia. Ah, bueno, pues si usted me apoya, adelante, yo organizo. Como yo estoy dentro de todo lo que es la cultura, es mi pasión y de ahí nadie me va a sacar. Entonces, pues ya tengo la fortuna de conocer representantes, directores, maestros de grupos de todo tipo.
de hawaiano, de danza regional, de danza árabe, bueno, de belly dance, de danzón, que es también donde acá su servidor, pues andamos también dando clasecitas y todo eso. Entonces, de alguna manera, pues a mí eso, si no se me toma mal, pues se me facilita poder realizar algún evento. Entonces, ¿qué más que para San Panchito? Claro. Igual que nuestra gente de Perfecto. San Francisco digan, bueno, pues vamos a ver en qué le podemos ayudar al profe, ¿no? Exactamente. Pues ahí está el llamado para nuestros amigos de San Francisco. Ojalá y puedan seguir, apoyar este proyecto del profesor Gilberto, que no se dejen morir las tradiciones de Ixtapaluca, porque lamentablemente hay tradiciones que se están perdiendo. Entonces, este proyecto hay que seguirlo, hay que apoyarlo para que sea una tradición que perdure por generaciones. Vale mucho la pena apoyarlo. Y si me lo permites, Freddy, antes de terminar, un dato que nuestros amigos del grupo nos estaban pidiendo mucho, que quién había sido el último dueño de la hacienda de San Francisco. Ya no tal cual como hacienda, como platicabas un rato con el profesor, pero sí ya como un rancho. ¿Por qué? Porque debido al reparto agrario, pues las tierras pertenecieron realmente a los ahora ejidatarios. Y los datos que encontramos fue que el último dueño de la hacienda de San Francisco fue el señor Cándido Marroquín, que su nombre completo era José María Cándido Joaquín de Jesús Marroquín y Liz. Ese era su nombre completo, pero ya más adelante en otra oportunidad platicaremos sobre este tema, platicaremos también sobre los autobuses, platicaremos San también Panchito. sobre los caminos diferentes que había para llegar a San Francisco, las leyendas, los primeros negocios, todo un tema que tenemos que tratar y que la verdad es muy, Sí. muy abundante. Es muy extenso, como les dije desde un principio, 1 hora no es suficiente para abarcar todos los temas de los diferentes pueblos originarios de Ixtapaluca. De la persona que decías, me parece que no tengo el nombre de su viuda, pero ella todavía en años pasados cedió todavía más Sí, de hecho, extensiones de tierra. en las sesiones de 1993 está registrado, pero para la siguiente ocasión te traigo el dato completo y el nombre de su viuda. Me parece que Liliana era su nombre, no estoy muy seguro, pero me parece que por ahí va el nombre. Muy bien, pues profesor, le agradezco mucho su participación en el programa. Vuelvo a reiterar, vamos a estar al pendiente del proyecto de la danza de los huehues y ojalá nos pueda invitar para, Claro que sí, espero que ahí estén presentes. Gracias. para poder hacer ahí un pequeño reportaje de la labor que usted está haciendo. Muchas Y gracias. recordarles a nuestros amigos de San Francisco, de Ixtapaluca, apoyar estas tradiciones para que no se pierdan. Agradezco a nuestro amigo Johan por su participación. Esperemos tener a ambos en otros programas más adelante. Mándenos sugerencias, no sé qué otro pueblo originario quieren del cual hablemos: Ayotla, Tlalpizáhuac, Tlapacoya, Río Frío, Coatepec, Ávila Camacho, no Ávila sé si Camacho. pueblo orignario, Soquiapan. Soquiapan. Entonces, como pueden ver, como nos decía nuestro anterior invitado, hay mucha tela de dónde cortar para abarcar toda la historia de Ixtapaluca. Nuevamente agradecerles No, su, al contrario, su es un placer. participación y esperemos tenerlos prontos por acá, otra vez de nuevo, y vamos a estar muy pendientes con su proyecto de la danza de los huehues. Muchas gracias. Muchas Que de gracias. alguna manera sería también la primera danza que tuviera de hecho, San Francisco Acuautla. Sería Entonces, interesante. Sí. entonces, amigos, por favor, vamos a apoyar este proyecto para que esta tradición se vaya para arriba. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Un saludo para todos. Que tengan un buen día. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Gracias.